A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando los primeros europeos llegaron a América, se quedaron maravillados por todo, por la fauna y por la flora, por el oro, por el clima y también por nosotros, los humanos. Por nosotros, los humanos que, según ellos, no parecíamos muy humanos. Cultivábamos la tierra y cuidábamos a los niños, hacíamos joyas y conocíamos de música y de astros. Teníamos nuestros idiomas y, al igual que los europeos, nuestras propias religiones para intentar explicar el mundo. Pero como no éramos europeos, los europeos así nos describían. Estos animales no tienen ni ley ni fe ninguna, y viven de acuerdo a la naturaleza y no conocen ni les importa la inmortalidad del alma. Y esa descripción alucinada, desde una perspectiva europea, continuaba de esta forma. Y tampoco tienen bienes propios porque todo es de todos. Y tienen tantos animales y tan variados que no hubieran cabido en el arca de Noé. Y aunque no conocen el hierro, viven en casas maravillosas. Esa descripción parece muy positiva, dado que a los ojos europeos éramos apenas animales. Y continúan diciendo: no tienen límites, no tienen rey, cada uno es dueño de sí mismo y no obedecen a nadie, y no reina entre ellos la codicia. Así éramos, pero aún así éramos considerados simples animales, hasta que, un día como hoy, el Papa Paulo V declaró que los indígenas del Nuevo Mundo teníamos alma y éramos personas. Fue un 2 de junio de 1537. Claro que, más allá del reconocimiento oficial de los europeos, los americanos tenemos la sospecha de que, a pesar de todo, sí hemos sido personas, desde mucho antes. Las principales noticias del día. Titulares. El Consejo de Administración Legislativa calificó el segundo proyecto de ley económico urgente. Edgar Lama, exministro de Salud, asume las riendas del IES en reemplazo de Eduardo Peña. Petroecuador declaró en emergencia por 60 días la refinería de Esmeraldas. En el segmento de opinión, características de un juez, la posesión de Daniel Noboa. Editoriales serán de Ramiro Rivera, un antes y un después, Simón Espinosa Cordero. Roma no paga a traidores. Noticias del día. El Consejo de Administración Legislativa calificó el segundo proyecto de ley económico urgente. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó a trámite el proyecto de ley orgánica de innovación y fortalecimiento de la gestión pública presentado como económico urgente por el Ejecutivo el 27 de mayo del 2025. La decisión fue adoptada por unanimidad tras revisar el informe no vinculante de la Universidad Técnica Legislativa UTL. Posteriormente, el proyecto de ley orgánica de innovación y fortalecimiento de la gestión pública pasará a la Comisión de Desarrollo Económico presidida por Valentina Centeno. La comisión tendrá un plazo de 10 días para analizar la propuesta y elaborar el informe correspondiente para el primer debate en el Pleno de la Asamblea. Como ocurrió en el proyecto de ley de economías criminales y conforme al artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión abrirá un periodo de al menos 5 días para que la ciudadanía presente observaciones y aportes a la propuesta. La propuesta enviada por el Ejecutivo introduce regulaciones en el ámbito de la contratación pública mediante reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre los aspectos destacados se establecen los objetivos del sistema, se define el rol y financiamiento del Servicio Nacional de Contratación Pública y se refuerzan los mecanismos de control. Además, la normativa incorpora el registro único de proveedores como parte del proceso de supervisión y transparencia. Eso implicará la implementación de sistemas de control automatizados y objetivos y así eliminar la subjetividad que podría tener un funcionario respecto a uno u otro proveedor. Edgar Lama, exministro de Salud, asume las riendas del IES en reemplazo de Eduardo Peña.
Hay nuevos cambios en el IES, la institución de la Seguridad Social que atraviesa varios problemas críticos en sus hospitales y sistema de pensiones. Este 30 de mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa nombró como delegado del Ejecutivo a Edgar José Lama ante el Consejo Directivo del organismo. Lama se desempeñó como ministro de Salud en los últimos meses del primer periodo corto de Noboa y había afrontado varias emergencias médicas como el brote de tos ferina en Ecuador. En el decreto ejecutivo número 18, firmado este viernes en Guayaquil, Noboa también agradece los servicios de Eduardo Peña Hurtado, quien fungía como representante del Ejecutivo ante el IES. Eduardo Peña se había mantenido al frente del IES desde el 20 de diciembre de 2023, un mes después de la posesión de Daniel Noboa. Cuando estuvo al frente del Consejo del IES, había manifestado que iban a desarrollar proyectos de reformas a la Ley de Seguridad Social tras un diálogo con los actores del sistema. Para eso, organizaron mesas de diálogo con diferentes ciudades. Uno de los temas abordados en las mesas de diálogo fue el posible aumento de la edad de jubilación en Ecuador, y Peña había manifestado que era necesaria una transformación del IES por la sostenibilidad para ampliar la cobertura y cuidar la suficiencia de las prestaciones. Petroecuador declaró en emergencia por 60 días la refinería de Esmeraldas. Tras difundirse que la refinería Esmeraldas estará fuera de operación más de un mes tras soportar un voraz incendio, Petroecuador comunicó que se declaró en emergencia la operación en la instalación con el fin de realizar reparaciones urgentes. Según la empresa estatal, el fuego afectó gravemente los tanques de fuel oil y la subestación eléctrica D, interrumpiendo su funcionamiento. Por esta razón se requirió la parada emergente de unidades clave y de sistemas auxiliares de vapor y energía. Debido a la declaratoria de emergencia, que será de 60 días, Petroecuador señala que el abastecimiento de gas licuado de petróleo, gas doméstico y el combustible se realiza conforme a la disponibilidad de producto en los centros operativos. De esta manera se realizan las programaciones necesarias para atender la demanda interna. Además, la medida no tiene ninguna incidencia en el precio de los combustibles, pues aquello está controlado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. No obstante, en oficio del 28 de mayo del 2025, el superintendente de la refinería Esmeraldas, Lenin Calahorrano, advirtió a la gerencia de refinación de Petroecuador que nuevas importaciones serán necesarias para cubrir la demanda nacional por la salida de generación de la refinería durante los meses de mayo y junio. Entrevista del día. Catherine Pasos, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos, habló acerca de las estrategias para prevenir la crisis energética en el Ecuador. Escuchemos lo que dice. Bueno, esa justamente es la pregunta, ¿no? ¿De dónde lo vamos a sacar? Porque hemos visto que solamente se está anunciando que se van a incorporar, pero ¿de dónde los vamos a incorporar? O sea, hay dos contratos, el uno con Progen, y que no se tiene respuestas, no se sabe si no nos han dado fecha de inicio de la generación que se compró para Quevedo, para Esmeraldas, para Trinitaria. ¿Qué pasó con esa energía que debería de haber sido instalada en noviembre del año pasado y aún está, no tenemos ninguna comunicación ni de la empresa ni del ministerio una fecha exacta de dónde va a iniciar? Se habla que se va a incorporar en alquiler 260 megavatios que a cargo de Termoguayas y Electroguayas, perdón, pero que son en alquiler y que no se va, y todavía no está en el contrato. Se están hablando de 260 megavatios divididos entre Enrique Ceballos García y Paute, ¿no? Entonces, esas son las inquietudes justamente que tenemos. Con 900 megavatios incorporados al sistema, sí podríamos estar evitando los problemas que tuvimos el año pasado. Entonces, pero ¿de dónde se los va? Esa es la inquietud nuestra también como técnicos, como ingenieros dentro de los gremios, ¿de dónde se la va a sacar? Porque no hay algo en concreto.
El año pasado ya se hablaba de que habían proyectos de que se iban a incorporar de estos 960 megavatios, pero ninguno se concretó. Entonces, ¿dónde están esos contratos? ¿Cuáles, con quiénes, con qué empresas fueron? Nos va a pasar lo mismo que está pasando con Progen. ¿Cuáles son los avances? Aquí lo que realmente se requiere es transparencia. De hecho, uno de los cálculos que hemos hecho que coincide con el SENACI es que nuestra demanda ha crecido y no como antes en un 6%, un 5 o 6%, sino estamos llegando a un casi 12%. El SENACI, bueno, nuestros cálculos eran 5.000 megavatios, el SENACI ya está indicando que son más de 5.000 megavatios. Ahora, ¿por qué vemos este comportamiento de estos 12% de crecimiento? Porque tenemos que considerar que por 2 años no se pudo medir un crecimiento real, ya que estuvimos prácticamente 2 años en crisis, y en una crisis severa donde hubo racionamiento. Ahora, cuando usted dice que ya no crecemos del 6, sino del 12, se supondría que el 6% eran esos 400 megavatios que aumentaba en demanda el país cada año. Es decir, ahora estamos en 800 megavatios de demanda. Estamos, bueno, como le digo, crecimos de 4.500 casi 900 megavatios, un poco más de 900 megavatios de demanda desde el año pasado, que se hablaba de que teníamos una necesidad de 4.500 megavatios, ahora que se tiene una necesidad de 5.100 megavatios. Entonces, sí, pero también lo tenemos que ver que sí, no ha crecido el 6%, pero porque durante el 2023 y el 2024 no se pudo hacer una medición con exactitud por justamente los racionamientos. Desde 2023 y 2024 estamos hablando de 4.500 megavatios. Ahora, hablemos, Catherine, de cuánto se logró incorporar al sistema interconectado el año pasado con toda la crisis que tuvimos. Son 300 usted me corrige, son 300 megavatios en 3 barcazas, ¿verdad? Correcto. Y 204 megavatios de Toachi Pilatón. 204, vamos, 500. Seguramente están sumando todos esos. También lo de Progen, bueno, eso está todavía, muestran avances, pero no se sabe realmente en qué estado está. El mantenimiento de las térmicas. ¿Cómo Sí. fue el mantenimiento de las térmicas? ¿Cuánto se logró levantar? ¿De cuánto? Bueno, le comento que la última reunión que fue el año pasado, que tuvimos el sector eléctrico en el ministerio y más con el viceministro, estuvo el viceministro a cargo de esa reunión. Él indicó que se había recuperado en un 90% las termoeléctricas con el mantenimiento. En el programa Impacto Informativo, Jaime Carrera, presidente del Observatorio de Política Fiscal, habla de la focalización del subsidio al diésel. Veamos la nota. Bueno, este es el punto esencial que va a tener que enfrentar el gobierno, ¿no? En este año el déficit público va a ser de alrededor de 5.500 millones de dólares. Eso porque los ingresos tributarios en este año no son los mismos del año anterior, porque el precio del petróleo ha caído de manera importante. La producción del ITT en el primer trimestre de este año se reduce en 19%. Solo en un trimestre se deja de percibir por el ITT 70 millones de dólares, ¿no? Se entiende que en todo el año la pérdida por el ITT va a ser de unos 300 millones de dólares. En ese escenario de déficit, el gobierno está planteando aumentar la inversión pública para que crezca la economía. Y allí va a tener que enfrentar una serie de obstáculos. No es viable realmente que la economía crezca con inversión pública porque no hay espacio para la inversión pública en el sector público, ¿no? Vea usted que en el presupuesto del Estado, el déficit de más de 5.000 millones existe para financiar esencialmente el gasto corriente del Estado, ¿no? Lo que hemos hablado con usted, sueldos, intereses, bonos seccionales,
y el seguridad social, etcétera. Para eso faltan más de 5.000 millones de dólares. Y la inversión que existe es casi nula, ¿no? Vea usted que la inversión propiamente del presupuesto del Estado el año anterior fue de apenas 400 millones de dólares, entendiendo la inversión como aumento del capital, de la infraestructura estatal, de bienes de capital, ¿no? Entonces, prácticamente la inversión es inexistente. Y en ese escenario, ¿cómo hacer que la inversión pública sea el motor del desarrollo? Es casi imposible, ¿no? Es casi imposible. Asumamos que de los 5.500 millones de dólares se reduce el déficit a unos 3.000 millones, lo que querría decir que tiene que el gobierno plantear una reforma tributaria y reducir el subsidio al diésel, porque no hay otra manera de reducir el déficit, y que inclusive reduzca algo el gasto corriente en sueldos, digamos unos 500 millones de dólares. Si se llega a un déficit de 3.000 millones de dólares, seguiríamos manteniendo la misma estructura de gasto corriente, y aún así faltarían 3.000 millones de dólares. Entonces uno dice, ¿cómo va el gobierno a impulsar la inversión pública si no existen realmente recursos? Si el gobierno quiere, por ejemplo, reducir el subsidio al diésel en 1.000 millones, le pongo una cifra, porque el subsidio al diésel es de 1.500 millones de dólares, y quiere con esos 1.000 millones hacer obra pública, atender todo lo que dice el gobierno para obra pública, el déficit continuaría en alrededor de 4.000 millones de dólares. ¿Cómo financia ese déficit? Si a eso hay que además agregar el pago de 5.500 millones de amortizaciones y otro valor similar de cuentas por pagar. Entonces, realmente impulsar el crecimiento con el aumento de la obra pública va a ser una tarea casi imposible, ¿no? Ahora, el presidente de la República, economista, ha señalado que podría estar de acuerdo con la focalización al subsidio al diésel, pero es muy cauteloso al decir que hay que proceder con cuidado para no desatar la inflación en los consumidores y en los transportistas. Entonces, no estamos hablando de una eliminación del subsidio, sino de una reducción del subsidio. Usted le ubica quizá en los 1.000 millones de los 1.500 millones. Es una lista. Sí, es que con los números no hay cómo jugar, ¿no? Si el déficit es, digamos, de 5.000 millones de dólares y se reduce el subsidio, el diésel en 1.000 millones, pero de esos 1.000 millones focaliza 500 millones, ¿no? Que sería gasto del Estado. Entonces el déficit continuaría por encima de los 4.000 millones de dólares. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Posesión del presidente Noboa y de la vicepresidenta Pinto. Algo más de 90 delegaciones internacionales asistieron al acto solemne de posesión y juramento del presidente constitucional de la República del Ecuador, Daniel Noboa Asín, y de la vicepresidenta María José Pinto. Los presidentes de Perú y Colombia, Dina Boluarte y Gustavo Petro, fueron los únicos jefes de Estado que acompañaron a la toma de juramento que se desarrolló en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. Con un discurso renovado y positivo, Daniel Noboa Asín sorprendió al país, inaugurando una faceta de orador, expresando, entre otras, las siguientes ideas fuerza que a continuación me permito transcribir, comillas. Hay momentos en la historia del país que marcan un antes y un después. Este es uno de esos días. Los golpes no solo los esquivamos, los derrotamos juntos. Aquí hay un pueblo libre que reclama vivir en un país con dignidad y con respeto.
Este es el nuevo Ecuador con compromiso con la paz, con la justicia, con la dignidad. Mi deber es entregarme por completo en la lucha para salvar a la patria, en la lucha en contra de criminales que han causado enormes daños. Un comandante en jefe nunca abandona sus tropas. En esta primera etapa teníamos que rescatar al país del abismo económico en que nos dejaron. Además, declaramos la guerra a estructuras criminales mafiosas. A pesar de las amenazas, no dimos ni un paso atrás. Mi admiración y respeto a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. A las mafias, no solo las combatimos en territorio, sino puertas adentro, identificando dónde se han infiltrado. Este presidente, este equipo, esta nueva generación cree en el pueblo, porque a él nos debemos. Trabajaremos en proyectos que abran espacios al empleo digno. Los ecuatorianos solo quieren vivir mejor. Se trata de reactivar la economía para que nuestros compatriotas no tengan que emigrar. Esta será la era de las obras públicas. Se repotenciarán los puertos, se desarrollarán proyectos de vivienda social, se atenderá la salud pública. Construiremos un sistema de energía limpia que procure seguridad energética. Modernizaremos la refinería con inversión pública y privada. Se hará una auditoría integral en las empresas públicas para ver su realidad y tomar decisiones adecuadas y oportunas. Trabajaremos intensamente para lograr la progresiva reducción de homicidios en el Ecuador. Lucharemos sin tregua y con toda firmeza contra las economías criminales. La corrupción no tiene espacio en mi gobierno. Solo decepcionaremos a las mafias. El mundo está empezando a creer en el nuevo Ecuador. Caminaremos estos 4 años hacia la apertura comercial a fin de recibir inversión extranjera. Hoy en la Asamblea Nacional somos la fuerza política más grande del país. Lo importante no solo es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca se hubiesen hecho antes. Agradeció a su vicepresidenta, expresando que ahora siente alivio de tener una patriota a su lado. Queridos ecuatorianos, dijo Noboa, amen aquello que encamina tus pasos mirando al futuro. Cuando caigamos, volvamos a levantarnos. Venimos a romper ciclos. El cambio real no es instantáneo. El futuro es nuestro. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos con propósito. Cierro comillas. Con la posesión del presidente Daniel Noboa Sin y de su vicepresidenta María José Pinto, para un periodo de 4 años, 2025-2029, se ha dado en la práctica un relevo generacional que ha jubilado a una importante cantidad de políticos mañosos, en muchos casos desgastados, que ya tuvieron la oportunidad de manejar el país, decepcionando al pueblo ecuatoriano por la falta de cumplimiento de sus ofertas electorales, por su negligencia y en muchos casos por su corrupción e impudicia. Con un mensaje que duró 23 minutos, Daniel Noboa Sin sorprendió gratamente al Ecuador para remarcar que será justo con su gente, firme contra el crimen e indescifrable con la vieja política. Es momento de dejar atrás el miedo, la indiferencia, el conformismo. Este es el tiempo de actuar, de construir y de unirnos. La historia del Ecuador no se va a escribir por sí sola, la escribimos nosotros, dijo Noboa. Terminado el acto solemne de posesión y toma de juramento del presidente constitucional y vicepresidenta de la República, ha llegado la hora de construir con acciones, con decisiones oportunas, responsables y democráticas lo ofrecido, presidente Noboa, partiendo, claro está, de un gran acuerdo nacional en favor de la seguridad, de la paz, del trabajo, de la salud, de la educación, del desarrollo integral. Opinión. Los actores fundamentales
en la administración de justicia, quizá el más importante, es el juez. Y es aquel que recibe todas las críticas, es aquel que es objeto de todo tipo de observaciones a su conducta, y es que en el Ecuador han sobrado las razones para que periodistas, justiciables y el público en general critique y hable, en la mayoría de veces, muy mal de los jueces. El doctor Alfredo Pérez Guerrero, célebre educador, ejemplo de moral y rectitud, funcionario público intachable, cuando su hijo mayor, el doctor Carlos Pérez Patiño, que por cierto, hay que decirlo, fue uno de los mejores jueces que han habido en el ámbito contencioso administrativo en el país, cuando fue nombrado su hijo como juez, el doctor Pérez Guerrero le envió una carta en la que, extractando parte de ella, le decía: juez es dar a cada uno lo que es suyo, a cada uno lo que es justo, para restablecer la armonía del derecho y de la ley. Manifestaba que toda cuantía es máxima cuando se hace justicia, y todo litigante tiene derecho a ser tratado en el mismo plano de primacía, sin distinciones. Así es como debería funcionar el sistema judicial, con imparcialidad, transparencia y equilibrio, anotaba su nieto, el doctor Andrés Ish Pérez. En el contexto jurídico ecuatoriano, el juez debe cumplir una serie de características, tanto profesionales como personales, para desempeñar su rol de manera exitosa. Están escritas, pero la verdad no se cumplen. Y estos se derivan de la Constitución del Ecuador, del Código Orgánico de la Función Judicial y, obviamente, también de las expectativas éticas y sociales que el conglomerado espera de ellos. En el último año, sobre todo, hemos podido observar que el Ecuador atraviesa por momentos de crisis absoluta. La corrupción ha corroído estratos políticos y, por ende, al Consejo de la Judicatura, que es quien designa a los jueces, supuestamente luego de haber implementado programas y planes para seleccionarlos, enfocándose en meritocracia y transparencia. Sin embargo, nada de esto ha dado resultado, y son poquísimos los jueces de los que realmente debemos enorgullecernos y deberíamos resaltar sus virtudes y sus ejecutorias. Pero, ¿cuáles son las características que estos jueces deberían reunir para poder dar las garantías elementales a la sociedad de que van a actuar con probidad, con honestidad y con conocimientos? Y diríamos que el primero, y muy importante, es el haber tenido y haber gozado de práctica profesional, con experiencia en la litigación. ¿Por qué? Porque el juez no va a sustanciar y resolver tal vez una discusión de cafetín, sino a dos partes y otras, y en muchas ocasiones varias partes, que se han preparado y que por ética profesional del abogado tienen que hacer lo imposible y hasta lo imposible, como en muchos casos sucede, para ganar las causas. Se dice, pues, que para participar en los concursos tienen que contar con estudios de posgrado, con maestrías o doctorados. Se dice y se espera que tenga un conocimiento profundo del marco legal. Un juez debería dominar sobre todo la Constitución de la República y el derecho civil, pues de él nacen todas las demás normas, como, por ejemplo, el penal, el contencioso administrativo y el contencioso tributario. Si no tiene bases en lo civil y en lo constitucional, mal podemos esperar que el juez aplique dentro
de esas ejecutorias la capacidad analítica. Esto es, tiene que tener la capacidad de interpretar las leyes, analizar las pruebas y aplicar el derecho de manera lógica y coherente a casos específicos. Y es que me refiero a esto porque he tenido experiencias en las que los jueces de lo penal suelen decir, es que yo de civil no sé nada. Pero ¿cómo pudo haber llegado a ser juez de lo penal? ¿Cómo puede ser un fiscal que investiga un caso si no tiene bases en el sistema civil? Y es que la mala preparación de las universidades arrojan profesionales mediocres. Estos profesionales mediocres pasan a ser pésimos fiscales y pésimos jueces. Y es el resultado que tenemos. Otro elemento fundamental para el juez es tener capacidad y un estado psicológico que permita encontrar en él características de independencia e imparcialidad. Un juez debe comparecer al estrado sin presiones externas, ya sean políticas, económicas o sociales. En el Ecuador esto es crucial, dado el estado de injerencia política en el sistema judicial. La Constitución en su artículo 168 dice garantiza la independencia judicial y el juez debe velar por mantenerla precisamente. Y la imparcialidad quiere decir que no debe tener perjuicios ni intereses personales en los casos que se juzgan. Esto incluye evitar conflictos de interés y mantener una postura neutral y equilibrada frente a las partes. Por eso es que aquellas causales de excusa y recusación a los jueces que están contemplados en las normas legales deben ser ampliadas. Pues si yo como abogado, si yo como justiciable veo que no tengo garantías con tal o cual juez, más allá de que la causal que me da a mí la sensación de no ser tratado en igualdad con la otra parte, debería ser suficiente para, en un procedimiento sumario y muy rápido, lograr la excusa u obtener la recusación de este juez. Así pues, y para ello es indispensable que el juez tenga moral, ética y probidad. Un juez debe ser modelo de honestidad y transparencia. Más aún en el Ecuador, cuando el sistema judicial, repito, ha sido permeable y permeado por la corrupción y el narcotráfico. Debe, pues, ser enérgico en cuanto a rechazar cualquier forma de soborno y denunciarla, así como denunciar también la influencia indebida. Esto le generaría una conducta intachable, pues debe priorizar el bienestar de la sociedad y la protección de los derechos fundamentales sobre los intereses personales. Por eso yo insisto en que no puede haber juez que haya tenido antecedentes penales o haber sido llamado a juicio penal. No puede haber sido enjuiciado civilmente y no debe haber estado envuelto en escándalos sociales, como tampoco puede ser que este juez haya tenido ni contratos ni procesos contra el Estado ecuatoriano. Debe además tener el juez, y una de las características fundamentales dentro de nuestra legislación y procedimiento oral, una capacidad especial de comunicación y resolución, una habilidad para escuchar prudentemente y con energía las discusiones que se dan entre los justiciables. Estas decisiones que tome deberán siempre ser motivadas para conducir adecuadamente una audiencia. El juez debe ser un buen oyente para entender los argumentos de las partes y tomar decisiones correctas y debidamente justificadas. Por eso es que la Constitución, en su artículo 76, exige la necesidad de que los fallos que se dicten sean debidamente motivados. Esto es, con fundamento en doctrina, jurisprudencia y en las normas mismas que están aplicando. Por la gran cantidad de trabajo que tiene, además debe tener una gran capacidad para trabajar bajo presión. Pues frecuentemente los abogados presionamos a los jueces y nos quejamos de la falta de oportuno despacho de las causas. Entonces el juez tiene que estar sujeto a ese tipo de presiones y saber sobrellevarlas. De su parte, en cambio, debe haber un compromiso y una demostración clara de que está permanentemente actualizándose y capacitándose.
sabemos que por las deficiencias del sistema y la inoperancia del Consejo de la Judicatura, muy poca actualización, muy poca capacitación reciben los jueces, sobre todo para conocer y actuar sobre normas nuevas, sobre procedimientos y contratos nuevos que se dan dentro de un mundo globalizado. Pues es necesario que el juez adquiera ese compromiso personal de actualizarse y capacitarle, lo que le permitirá a su vez poder ascender a instancias superiores. Debe haber transparencia en sus actuaciones. Todas las actuaciones de los jueces deben estar sujetas al escrutinio público. Sin entender esto como la conducta de un fracasado expresidente de la Corte Nacional, que apenas dictaba un fallo de tipo político y antes de notificar a las partes buscaba a las cámaras y a los principales noticieros para promocionarse su decisión y los fallos que había dictado, sino para que el común de la gente, el común de los abogados, podamos apreciar también otras decisiones que se dan los jueces en procesos o que tienen alguna relación con aquellos en los que estamos interesados, o simple y llanamente en otras actuaciones para aprender la forma en la que debe aplicarse tal o cual norma. Ahora, esta decisión de que las audiencias no puedan ser grabadas o de que uno no tenga el derecho de grabar la misma a través de su celular, me parece una barbaridad, porque además permite que el juez, como hemos tenido miles de casos, hagan lo que verdaderamente es ridículo en un juez, dictar normas porque ellos los interpretan de la manera que creen, transgrediendo normas imperativas, como son la aplicación de términos y la forma de conducir ciertos procedimientos. La falta de evaluación, la falta de preparación, la falta de control a los jueces, la poca capacidad intelectual ha llevado a que tengamos esta cantidad de jueces y esta calidad de jueces, desgraciadamente, que nos ha generado una inseguridad jurídica de la que es muy difícil salir mientras no hay una decisión real de las autoridades superiores de aplicar la ley y seleccionar adecuadamente a los jueces debidamente preparados para que ejerzan estas funciones. En resumen, un juez en el Ecuador debe combinar conocimientos jurídicos sólidos, ética, sensibilidad social, independencia y habilidades prácticas para enfrentar los retos del sistema. ¿Por qué? Si todas las características que hemos dicho un juez están en la Constitución, ¿cómo es posible que un jurista con apenas 5 años de experiencia pueda ser juez? Imposible, ¿verdad? De ahí que deben buscarse para estas funciones y tareas a profesionales con por lo menos 15 años de experiencia en litigaciones para ser jueces de primera instancia, 20 años para cortes provinciales y al menos 30 para la Corte Nacional y organismos de control de la justicia. Editorial. Un antes y un después, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. El título de este artículo corresponde a una frase del discurso pronunciado por el presidente Daniel Noboa en la Asamblea Nacional el sábado 24 de mayo, en su posesión y juramento. La frase define el relevo generacional que se ha producido, los nuevos liderazgos que acompañan al presidente, la vicepresidenta de la República, María José Pinto, Niels Holsen, que preside la Asamblea, y las vicepresidentas Michelle Mancheno y Carmen Tiupul. Cuando Rafael Correa fanfarroneaba de su juventud, tenían un promedio de 18 años de edad. Hoy, el caudillo fugitivo, desde su oscurecida y perturbada algazara, actúa fuera de lo normal. Está en delirio. Noboa habló con fluidez argumentativa. Sus expresiones estuvieron alejadas del lenguaje ponzoñoso del rencor. Convidó a la esperanza al afirmar que lo que está por venir nos pertenece a todos. Habló de la patria saqueada, corrompida y secuestrada. Dibujó una penosa situación percibida por la ciudadanía que evitó el regreso de la organización política vinculada a la corrupción y a las estructuras criminales. Refrescó nuestra memoria al recordar al régimen que perseguía a las personas con saña y maldad. A su padre,
Álvaro Noboa, el régimen autoritario le confiscó su hacienda La Clementina, fecunda en trabajo, producción y exportación, para destruirla, reduciéndola a sitio de acopio de cocaína y pista para las avionetas de las mafias. Al padre de la actual vicepresidenta Mauricio Pinto, el régimen del resentimiento social lo persiguió y hostigó. ¿Algún delito? Ninguno. Solo ser un emprendedor y empresario exitoso de tercera generación. Los pelucones, a quienes se debió odiar. Pinto se vio obligado a trasladar su empresa textil al Perú. El caudillo dijo que le vaya bonito. Al igual que empresas extranjeras burladas y que ahora han ganado litigios en instancias internacionales. En su mensaje, el presidente Noboa fue firme y terminante en cuanto al entramado de la economía criminal, con armamento sofisticado y toda su estructura mafiosa dispuesta a destruir el Estado. Este país no les pertenece a las mafias, lo dijo con energía. Expresó su admiración a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, calificándolas como el escudo del país. Aquí cobra vigencia lo que escribió el filósofo y jurista alemán Hermann Heller. El Estado es esa autoridad dotada del monopolio de la violencia legítima que decide y defiende el orden social, lo establece y lo asegura. Vivimos un antes y un después. Antes el poder ciudadano contra el crimen y la mafia. Ahora el después. Construir la armonía y una vida mejor para todos. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Roma no paga a traidores. Simón Espinosa Cordero. Toda república que premia a los traidores que la sometieron se niega a sí misma. Y cuando los verdugos regresan como funcionarios honorables, no solo se apaga la memoria, sino que se entierra la justicia. El dicho Roma no paga a traidores tiene sus raíces en la cultura del Imperio Romano y en su profundo desprecio por la deslealtad. Aunque probablemente no sea una cita histórica literal, recoge con fidelidad el espíritu de Roma frente a quienes la traicionaban. La lealtad y el honor eran más valorados que la victoria conseguida a cualquier precio. Según la tradición, la frase proviene de un episodio en que un general romano, Cayo Mario o Julio César, se niega a recompensar al enemigo que ha entregado a su jefe. La traición para Roma era más despreciable que la derrota. Esa frase se aplica hoy al hecho de premiar en democracia a quienes fueron cómplices, beneficiarios o ejecutores de una dictadura o de un sistema infame de gobierno, como lo fue, en nuestro caso, el de la Revolución Ciudadana. Y aquí la frase cobra sentido porque el llamado Nuevo Ecuador, que en palabras del presidente significa venimos a romper ciclos, a hablar claro, a decir lo que nadie se atrevió, que se supone busca el rescate de la democracia constitucional y republicana, no puede recompensar a quienes agraviaron con la traición, traicionando él mismo sus principios fundacionales. La traición cometida al orden democrático, a la libertad y a la dignidad humana, mancilladas por un régimen totalitario y abusivo, no debería ser recompensada con un cargo. Servir a una dictadura no es simplemente trabajar para un gobierno, es colaborar con un aparato que destruye libertades, manipula la justicia, persigue a los disidentes y saquea los dineros públicos. Es traicionar la democracia, reducida a una farsa electoral, el Estado de Derecho desfigurado por una constitución al capricho del caudillo y la ley puesta al servicio del delito. Pero el mayor traicionado es el pueblo, la nación, la ciudadanía, sometida a una pedagogía del miedo. Cuando un gobierno democrático premia con un cargo o un beneficio de cualquier índole a quienes han traicionado, corroe el alma del partido que dice representar, sienta un mal precedente y se convierte en cómplice de la impunidad. Además, al incluir al traidor en su proyecto, contamina su propio mandato y desdibuja los límites entre dictadura y república, entre justicia y oportunismo. Y lo peor, enseña a las nuevas generaciones que la memoria no importa, que el pasado se borra con un cargo, olvidando que Roma no paga a traidores. Premiar a quienes sirvieron a un régimen de oprobio envía un mensaje de impunidad histórica, degrada el significado del servicio público y consolida la amnesia como estrategia política. Si todo esto sucediera, ¿qué sentido tuvo la lucha por la democracia? Simón Espinosa Cordero.
Noticias internacionales. Israel aprueba la construcción de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada. Israel afirma que planea construir 22 nuevos asentamientos judíos en Cisjordania ocupada, lo que incluirá la legalización de puestos avanzados ya establecidos sin la aprobación del gobierno. El grupo israelí contra los asentamientos Paz Ahora afirma que la propuesta incluye la legalización de 12 puestos de avanzada, la construcción de 9 asentamientos y la reclasificación de un barrio dentro de un asentamiento como un barrio independiente. La organización calificó el anuncio como la medida más amplia de este tipo desde los acuerdos de Oslo de 1993 que pusieron en marcha el proceso de paz palestino-israelí. Cisjordania es el hogar de 3 millones de palestinos que viven bajo el dominio militar israelí. La mayor parte de la comunidad internacional considera que los asentamientos israelíes son ilegales y constituyen un obstáculo para la resolución de un conflicto que dura ya décadas. A pesar de ello, Israel ha acelerado la construcción de asentamientos en los últimos años y desde el estallido de la guerra en Gaza ha intensificado las demoliciones de casas y las confiscaciones de tierras en el lugar, obligando a evacuar a muchas familias palestinas. Preocupación entre los estudiantes chinos al anunciar Estados Unidos planes para revocar algunos visados. Los estudiantes chinos en Estados Unidos se enfrentan a un futuro incierto después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, declarara que algunas de sus visas serán revocadas. La política se dirigirá a quienes estudian en los llamados campos críticos y a quienes tienen vínculos con el Partido Comunista Chino, privándolos así del derecho a cursar estudios en universidades estadounidenses. El gobierno chino ha calificado la decisión de irrazonable y ha declarado que ha presentado una protesta ante la administración estadounidense. La presencia de estudiantes chinos estudiando en el extranjero ha sido una fuente de tensión constante en las relaciones entre Estados Unidos y China. Durante el primer mandato de Trump, el Ministerio de Educación de China advirtió a los estudiantes sobre el aumento de los rechazos de visas estadounidenses y la reducción de la duración de las estancias. China es el segundo mayor país de origen de estudiantes internacionales en Estados Unidos, solo por detrás de India. En el curso escolar 2023-2024 representaron aproximadamente una cuarta parte de todos los estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Estados Unidos iza su bandera en Damasco por primera vez desde 2012 tras la firma de un acuerdo energético. Izado de la bandera estadounidense en la residencia del embajador de este país en Damasco, Siria. Tanto la propia residencia como la embajada llevan cerradas desde 2012, después de que una oleada de protestas contra el régimen de los al-Assad sumiese al país en una guerra civil y un conflicto armado a varias bandas. El gesto simbólico se ha realizado en paralelo a la firma de un acuerdo económico y también del levantamiento reciente de varias sanciones a este país por parte de Occidente. El enviado especial en Siria de Estados Unidos también se reunió con el líder interino sirio, Ahmed al-Shara, y asistió a la firma del acuerdo energético por parte de una coalición empresarial turca, catarí y estadounidense para la remodelación de la red eléctrica del país sirio. El consorcio de empresas desarrollará 4 turbinas de gas de ciclo combinado, así como una central solar de 1000 megavatios. Se espera que estos proyectos, una vez finalizados, cubran más del 50% de las necesidades de electricidad de Siria. A principios de este mes, Trump anunció el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos desde hace décadas, mientras embarcaba en una gira por Oriente Medio, donde se reunió con el presidente interino de Siria. Tras conocer el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea siguió rápidamente los pasos de Donald Trump. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes.
Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.